San Sergio de Radonés, capítulo 3, inciso B. Decadencia y renovación. La vida espiritual rusa después de la época turbia se reanuda poco a poco, pero la tragedia del cisma interior le aplica un golpe irreparable. El Raskol arrebató a la Iglesia sus elementos más estables y más tradicionales. Tiene su nacimiento en la época que hemos estudiado. Los viejos creyentes se referían constantemente a Máximo el griego, pero lucharán contra las innovaciones que han venido de Grecia y del occidente. La tragedia del Raskol reside en que la parte más tradicional abandona la Iglesia oficial y al mismo tiempo que conserva la fe, se constituye en un organismo separado, perseguido, más en constante crecimiento. No podemos detenernos en esta tragedia que no se refiere al espiritualismo propiamente dicho, pero sí es preciso que dejemos constancia de que cuando Pedro el Grande empieza su lucha contra la Iglesia, ésta se encuentra tan debilitada por la sangría debida al Raskol que ya no le es posible reaccionar y cederá sin resistencia al asalto de la secularización. El siglo XVIII es funesto para el espiritualismo ruso. La vida monástica se encuentra en plena decadencia. Los únicos guías espirituales del pueblo serán algunos obispos que en condiciones trágicas tratan de salvar a la Santa Rusia. Pedro el Grande, después de un periodo de propaganda antirreligiosa grosera, con procesiones burlescas y falsos concilios, atacó a la base misma de la Iglesia y del espiritualismo ruso. Cerró gran número de monasterios, a otros los transformó en casas de alienados y en hospicios para inválidos. Es abolido el patriarcado y el gobierno de la Iglesia, confiado nominalmente a un colegio de obispos, aunque en realidad lo sea a un procurador general, que de acuerdo con el decreto imperial debe ser un buen funcionario que tenga audacia y pueda gobernar los asuntos del sínodo. Veremos en adelante entre los procuradores generales a hombres para quienes la religión es un asunto indiferente, incluso algunos ateos. Pedro mismo era creyente, cantaba con frecuencia en la iglesia y leía las horas. Un ícono de San Sergio le acompaña a todas partes, pero habiendo borrado de su legislación la idea misma de la Iglesia, había instituido una administración de las almas que debía dirigir la vida espiritual de los ciudadanos, de la misma manera que los restantes ministerios administraban su vida material. Pero Pedro el Grande no se atrevió a llevar hasta el fin la supresión de todos los hogares espirituales de Rusia. Muchos subsistieron y la Iglesia empezó una lucha pasiva contra el poder, por el alma del pueblo ruso. Fue Catalina la Grande quien, influida por los enciclopedistas franceses, resolvió dar a la Iglesia el golpe de gracia. El año 1764 fueron cerrados todos los monasterios, sin excepción, y sus bienes muebles e inmuebles fueron confiscados en beneficio del Estado. Algunos volvieron a abrirse, pero estatificándolos por completo. Los monasterios fueron divididos en varias clases y recibieron dotaciones del Estado, mínimos por cierto. Desde el punto de vista espiritual, el resultado de las reformas religiosas de Pedro el Grande fue desastroso. Los miembros del clero quedaban convertidos en funcionarios y en vigilantes de la buena conducta del pueblo. La reforma de Catalina II priva a Rusia de sus hogares más llenos de vida. Pedro el Grande había prohibido la admisión de nuevos monjes. Isabel I había derogado esta ley, pero Catalina II limitó estrictamente el número de los que podían tener acceso a la vida contemplativa. La renovación de la vida monástica llegó desde el extranjero. Cierto monje del sur de Rusia, Paisio,
Velikovsky, 1722-1794, viéndose imposibilitado de fundar en Rusia un centro espiritual, se marchó al monte Athos y desde allí llegó a Moldavia, donde se convirtió en abad de la célebre archiabadía o Laura de Niamsty. Partiendo de ese monasterio, los renovadores de la vida monástica irradiaron por toda Rusia en los comienzos del siglo XIX. El padre Paisi traducirá al eslavónico las obras de los padres de la Iglesia y en particular la célebre compilación Filocalia, Amor de la Belleza Espiritual, que trae extractos de los autores ascéticos ortodoxos. Esta última fue compuesta por un monje del monte Athos, Nicodemo, e impresa en griego en Venecia en 1772. El abad Nicodemo ha sido recientemente canonizado por la Iglesia griega. Debemos, sin embargo, destacar dos nombres de santos rusos que en el siglo XVIII trataron de detener las consecuencias funestas de la secularización de la vida y de la estatificación de la Iglesia. San Demetrio Tuptalo, metropolitano de Rostov, 1651-1709, reunió y publicó los tesoros de las vidas de los santos y escribió libros de piedad y de instrucciones a los fieles. A mitad del siglo, San Tikhon Sokolov, obispo de Voronezh, 1724-1783, se consagra a la elevación del nivel espiritual del clero y de los monjes, pero no tarda en retirarse a un monasterio de Sadonsk, donde pasa los últimos 15 años de su vida. Sus obras ascéticas hacen de él uno de los maestros espirituales más destacados de la Iglesia rusa. La renovación espiritual da principio en Rusia en el año 1825, cuando San Serafín de Sarov abre ampliamente las puertas de su celda e inaugura la era de los Starets. Se ha confundido con frecuencia dos sentidos de esta palabra. En el sentido general se refiere a todo viejo monje al que se le confían jóvenes novicios, a quienes prepara para la vida monástica. Desde los tiempos más antiguos había starets, ancianos o venerables en todos los monasterios. Los starets rusos del siglo XIX forman una categoría aparte en el espiritualismo ortodoxo. Hemos visto cómo algunos monjes, por ejemplo San Abraham de Smolensk, recibían visitas y se preocupaban de la curación de las almas de los laicos. Pero la obra de San Serafín de Sarov y de los starets del siglo XIX es mucho más vasta. Su finalidad principal era el enderezamiento de las almas, tal como lo comprendía el gran maestro de la vida cristiana, San Juan Crisóstomo. La preparación ascética de esos starets tenía por objeto hacer que los demás se aprovechasen de sus experiencias espirituales. San Serafín de Sarov, 1759-1833, era, como San Teodosio de Kiev, natural de la ciudad de Kursk, en la Rusia central. Después de una vida de dura ascesis y de oración, empezó a recibir a quienes tenían necesidad de sus consejos. Durante 8 años, una corriente continua de peregrinos se dirigió al monasterio de Sarov y bebió ampliamente de la experiencia del santo anciano. Fue el verdadero maestro espiritual de Rusia en el siglo XIX. El relato de sus conversaciones con Motovilov es la expresión más profunda del espiritualismo ruso. Por la misma época aproximadamente que la acción espiritual de San Serafín, hay que situar la fundación de otro hogar de Starchevsko. En el monasterio de Optina, en el gobierno de Kaluga, la diferencia entre los centros espirituales de Sarov y de Optina se encuentra en el principio de sucesión. San Serafín no dejó heredero espiritual, mientras que los starets de Optina transmitían su cargo de almas a un sucesor que era el único que llevaba el nombre de staret. San Serafín fue visitado por todas las clases de la población, desde el emperador Alejandro I hasta los más humildes campesinos. Los starets de Optina, que pertenecían a clases sociales distintas, se habían especializado en su tarea de guías espirituales.
Ambos hogares venían en su tiempo y respondían a las aspiraciones más profundas del pueblo ruso. Si San Serafín, cuya santidad fue reconocida antes que empezase su actividad como staret, no fue molestado por las autoridades eclesiásticas, no fue igual la suerte de los primeros starets de Optina. Fueron perseguidos e incluso, en un momento dado, prohibidos por haberse atrevido a introducir novedades en la vida monástica. Con la intervención del obispo de Kaluga, Filaret, futuro metropolitano de Kiev, y el mismo gran asceta del Starchevo, se convirtió en una institución reconocida por la Iglesia. El primero de los grandes starets de Optina, Leonidas, era por su profesión primitiva vendedor ambulante. Había recorrido toda Rusia y se hizo monje bastante tarde. Sencillo, un poco grosero, prefería dar consejos a la gente sencilla y empleaba un lenguaje lleno de imágenes. Permaneció como staret desde 1829 hasta 1841. Su sucesor Macario no se le parecía en nada. Era un hombre de letras que amaba las artes y la filosofía. Su palabra se dirigía sobre todo a los intelectuales. Su acción bienhechora se propagó a lo lejos, y Optina se convirtió en un centro espiritual hacia el cual iban no solo las masas populares, sino los escritores y los profesores. El sucesor del staret Macario, que murió en 1860, fue Ambrosio, durante los años en que él fue el guía espiritual más escuchado en Rusia, 1860-1891. El monasterio de Optina alcanzó el más numeroso auditorio entre todas las clases de la población. El staret Ambrosio, sin embargo, prefería entretenerse con el pueblo. Fue seguido en su cargo por los staret Anatolio, Barsanufio, José y Nectario, que asistió en el año 1923 al cierre del monasterio por los comunistas. El último staret de Optina murió en el año 1928 en una pequeña aldea del centro de Rusia. León Tolstoy se había dirigido hacia Optina antes de morir para visitar a su hermana y consultar a un staret, pero la entrevista no tuvo lugar. El último cuarto del siglo XIX presenció la reapertura de determinados monasterios y muchos nuevos se fundaron desde 1880. Dos maestros espirituales ilustraron la iglesia rusa con sus obras ascéticas: Ignacio Bryan Chaninov, obispo de Stavropol, 1807-1867, y Teófano Goborov, el claustrado o el recluso, obispo de Yaroslav, 1815-1894. A finales del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX, el padre Juan de Kronstadt, 1829 y 1908, dio origen a un movimiento litúrgico muy profundo. Su misión interior se extendió por toda Rusia y su libro Mi vida en Cristo sigue siendo una de las obras espirituales más leídas hasta nuestros días. Por último, un movimiento espiritual bastante restringido se cristalizó alrededor de la oración de Jesús. Tuvo como polos por un lado a los monasterios rusos del monte Athos y por otro lado a la abadía de Baalam sobre el lago Ladoga, en la frontera finesa. La oración de Jesús fue introducida por el superior Nazario, restaurador del monasterio, antiguo monje de Sarov, 1735-1809. La oración de Jesús dio origen a muchas controversias y a muchos equívocos, que en su mayor parte provienen de que se confunden cuatro hechos espirituales. Primero, la oración constante. Segunda, la invocación del nombre de Jesús. Tercera, la oración de Jesús, que se llama también oración cordial, o la oración del corazón. Y cuarto, el método o más bien la técnica ascética que hace concordar la respiración con esa plegaria. La oración constante nos ha sido legada por el apóstol San Pablo, que en su carta a los tesalonicenses
versículo 17 decía, rogar sin cesar, o rueguen sin cesar. Esta oración incesante no estaba limitada a una sola fórmula y comprendía peticiones, actos, gracias y alabanzas. La invocación del nombre de Dios se remonta igualmente a la Sagrada Escritura. Los grandes santos de Rusia, San Teodosio y San Sergio, recomendaban que se cantasen salmos durante el trabajo y entre los oficios. San Serafín, al mismo tiempo que recomendaba la oración de Jesús, daba diversas fórmulas de oraciones y nos habla de la invocación del nombre de Dios. En los comienzos del siglo XX, esta invocación estaba contenida en la base de un movimiento espiritual entre los monjes rusos, llamados erróneamente deificadores del nombre. Ellos mismos se calificaban de glorificadores del nombre. El Santo Sínodo de Rusia reaccionó vivamente contra este movimiento y los monjes del Monte Athos que se habían adherido al mismo fueron devueltos por fuerza a Rusia. La oración de Jesús, tal como fue practicada en el monasterio del Monte Sinaí y más adelante en Monte Athos, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, no fue introducida en Rusia sino por San Nilo de Sora y tuvo una expansión bastante limitada. En cuanto al método hesychasta, fue clasificado inclusive con una exageración evidente entre las herejías. En el Gran Manual del Clero, editado en 1913 por la Archivadía de las Grutas de Kiev, este manual decía concretamente: la fútil doctrina hesychasta sobre las condiciones de la recepción de la luz divina increada cae por sí misma en el olvido. El espiritualismo ruso es extremadamente variado y merecería ser tratado en varios volúmenes, centrado cada uno de ellos en torno a un maestro espiritual, pero la figura central es San Sergio, el guía al que nos encontramos en todos los cruces de caminos, que nos muestra la vida media, sin exageraciones y sin concesiones, enteramente de acuerdo con la enseñanza evangélica.